Son 200 personas las que están ya ahorita, doctor. 190. Muy buenas noches. Bienvenidos a la sesión del día de hoy. En esta ocasión, contamos con la presencia del doctor Eduardo Bancalari. Sin más preámbulo, los dejo con el presidente de la Asociación de Neonatología de Puebla. Buenas noches a todos. Les doy la más cordial bienvenida. Y el día de hoy la sesión mensual de la Asociación de Neonatología de Puebla se viste de gala, precisamente porque tenemos a una persona muy especial, un ponente de talla internacional y sobre todo una persona muy humana, a la cual tengo el gusto de conocer desde hace ya mucho tiempo y la cual ha visitado muchas veces la ciudad de Puebla precisamente para compartirnos su conocimiento. Evidentemente es el doctor Eduardo Bancalari. Él es profesor del proyecto Newborn de Pediatría, Obstetricia y Ginecología y director de la División de Neonatología de la Facultad de Medicina Miller de la Universidad de Miami, jefe del servicio de recién nacidos del Jackson Memorial Hospital y autor y coautor de más de 300 artículos actualmente. El doctor Bancalari, como todos sabemos, bueno, todos nos hemos formado con los artículos que ha publicado a lo largo de los años acerca de displasia broncopulmonar, y el motivo de la invitación hacia el doctor fue precisamente porque la pandemia que estamos viviendo no es la única. De hecho, considero que hay una pandemia que no nos va a dejar, que es precisamente la asociada a displasia broncopulmonar, y esa tiene más tiempo que la que estamos viviendo actualmente. Entonces pienso que el tema que vamos a tratar el día de hoy es de suma importancia para todos los que manejamos recién nacidos y queremos mejorar las condiciones de salud de estos pequeños. A partir de ahorita cedo la palabra al doctor Eduardo Bancalari y le doy la más cordial bienvenida y las gracias por haber aceptado la invitación de la asociación. Les pedimos a todos mantengan sus micrófonos apagados. La sesión de preguntas la estaremos llevando a cabo al final de la sesión. Pueden escribir sus preguntas en el chat. Ok, ahora sí. Buenas noches. Es un placer estar con ustedes y poder compartir unos minutos discutiendo sobre uno de los temas más importantes, yo creo, en el cuidado intensivo neonatal. Quiero agradecer, antes de iniciar la charla, al doctor Ari Pérez y a la Sociedad de Neonatología de Puebla por darme esta oportunidad para conversar con todos ustedes. ¿Todo con el audio y los diapositivos? Todo bien, doctor. Okay. La displasia broncopulmonar fue descrita ya hace más de 50 años por el doctor Nordway. Ustedes ven aquí, que es radiólogo en la Universidad de Stanford. Y lo que él y sus colegas describieron fue un grupo pequeño de niños
que tenían distrés respiratorio grave y que requirieron ventilación mecánica, que en esa época la única manera de practicarla era de forma muy agresiva, porque estos eran niños que no habían recibido esteroides antinatales ni surfactantes. Y por lo tanto, la manera de sacarlos adelante era usando presiones muy altas, oxígeno en concentraciones también muy altas. Hasta el momento en que se introdujo la ventilación mecánica, la verdad es que estos niños fallecían, la mayoría de ellos. Y con la introducción de la ventilación mecánica, entonces empezaron a salir adelante algunos de ellos, pero desgraciadamente los más severos salían adelante con este tipo de lesiones pulmonares graves, con quistes, zonas de absceso y fibrosis, y muchos de ellos con hipertrofia del corazón derecho, secundario a hipertensión pulmonar. De manera de que de un comienzo se estableció una relación muy estrecha entre el uso de ventilación mecánica y el desarrollo de esta lesión. Bronco-pulmonar severa en las barras verdes, total en las barras rojas, en las unidades de cuidado intensivo neonatal en Estados Unidos, de hace algunos años atrás. Y ustedes ven claramente que, como muchas otras complicaciones del prematuro, la incidencia está íntimamente relacionada con la baja edad gestacional. Mientras más prematuro es el niño, mayor es la incidencia de displasia en total y mayor también la incidencia de displasia grave. Y ustedes, la incidencia de displasia es casi el 70-80%, es decir, es una complicación muy frecuente. Una de las razones por las que nos seguimos preocupando de la displasia se demuestra en estos datos, que también son de la red de cuidados intensivos neonatales de Estados Unidos, en la cual ustedes pueden ver como muchas de las complicaciones del prematuro, como hemorragias intracraneanas, sepsis, retinopatía del prematuro, han ido disminuyendo en los últimos 10-15 años. Sin embargo, en el panel abajo aquí a la derecha, ustedes pueden ver que la incidencia de displasia broncopulmonar no solamente no ha disminuido, sino que aparentemente está aumentando levemente. Así es que esto obviamente es un problema que nos preocupa mucho, y es por eso que seguimos investigando estrategias para tratar de reducir esta enfermedad, y eso es lo que voy a discutir entonces de los 40-50 minutos. La incidencia aumenta a menor edad gestacional, y durante los últimos 10, 15, 20 años, la sobrevivencia de los niños muy prematuros ha aumentado mucho. Así es que este aumento de la incidencia de displasia no es que estemos haciendo un trabajo peor en los últimos años, sino que en parte se debe a esto, al hecho de que cada vez hay más niños muy pequeños, muy inmaduros que sobreviven, en los cuales la incidencia es mucho más alta, y por lo tanto eso aumenta el número total de niños que sobreviven con esta enfermedad pulmonar crónica. La presentación clínica de la displasia ha variado muchísimo desde el inicio de esta enfermedad, de la descripción de esta enfermedad, que ya le mostré antes. Hoy en día lo que se ve es lo que está al lado derecho de este diapositivo, en el cual ustedes pueden ver que la lesión es mucho más homogénea, no existen estos quistes tremendos, no existe tampoco el grado de fibrosis que se veía antes, y aunque algunos de estos niños también tienen hipertensión pulmonar, la incidencia de esta complicación es mucho menor. En general, es una presentación más leve, pero sin embargo todavía tiene unas consecuencias muy severas, porque la característica fundamental de estos niños se muestra en la parte inferior de cual ustedes pueden ver que existe una disminución notable en el número de alvéolos que estos niños deberían tener. Lo que sucede en la displasia es que el proceso de alveolarización y formación de capilares pulmonares se interrumpe en el momento en que estos niños nacen y reciben asistencia agresiva, y esta interrupción lleva entonces a un pulmón que no se desarrolla totalmente, que tiene menor número de alvéolos, que son de tamaño más grande, pero eso lleva a una...
El problema entonces se ilustra en forma muy clara en esta diapositiva, en la que ustedes pueden ver que lo que estamos tratando son niños que están entre 22, 23 a 30, 36 semanas de edad gestacional. Al comienzo, recién están empezando a ser capaces de producir surfactantes, y es por esa razón que estos niños recién pueden sobrevivir o podían sobrevivir antes de que tuviéramos surfactante exógeno, pero 23, 24, 25 semanas, ustedes ven que están muy lejos de la etapa alveolar. Es decir, estos pulmones tienen fundamentalmente canalículos y sáculos y no hay realmente alveolarización en este momento. Así que realmente lo que es admirable es que estos chicos, a pesar de tener un pulmón muy poco desarrollado, todavía pueden sobrevivir muchos de ellos, aunque siempre con ayuda. Está mostrando aquí un aviso en el medio de la diapositiva. ¿Se podrá sacar eso de ahí? Están saliendo los mensajes sobre la diapositiva. Si pudieran sacar eso sería estupendo. Eso es, perfecto. Los problemas entonces fundamentales que explican la falta de alveolarización en estos niños, otra vez está el mensaje ahí, es, no sé si todos los participantes están viendo también este cuadrado negro aquí en el medio de la diapositiva. Le voy a agradecer si lo pueden sacar de ahí otra vez. El problema fundamental es estiramiento excesivo del pulmón por una ventilación agresiva. En segundo lugar, oxígeno en alta concentración también es responsable de la inhibición de la alveolarización. Y el tercer factor más importante en la patogénesis de esta falta de desarrollo pulmonar son las infecciones. Inflamación pulmonar por factores menos importantes como el aumento del flujo capilar pulmonar, deficiencias nutricionales, esteroides antenatales, que también pueden inhibir la progresión normal de la alveolarización. De manera que si aceptamos que el problema fundamental de estos niños es una detención en el desarrollo del pulmón, la única manera de prevenirlo es tratar de atacar todos estos factores que pueden contribuir a la falta de progresión en estos niños. Si vamos de los mecanismos a la parte clínica, las dos cosas son muy coincidentes. Ustedes ven que al lado izquierdo tenemos los factores clínicos ante y perinatales que se asocian con displasia. Obviamente, baja edad gestacional y peso son los factores fundamentales. Crecimiento retrasado intrauterino también. Corioamnionitis, también veremos que aumenta el riesgo. También aumentan el riesgo de displasia en sus niños, y hay también predisposición genética, y hace un año describimos una clara asociación entre hipertensión, preeclampsia y procesos hipertensivos en la madre durante el embarazo, y también un mayor riesgo de displasia broncopulmonar. Los factores postnatales están al lado derecho. Ya dijimos, un cuadro de descenso de la displasia, y es un ingrediente muy importante en la patogénesis de esta enfermedad, porque estos son los niños que necesitan soporte respiratorio invasivo y más agresivo, con oxígeno alto y con presiones altas. El niño que se intuba o el niño que está expuesto a infecciones antenatales tiene inflamación, tiene una respuesta fetal inflamatoria que también aumenta el riesgo de displasia, y factores como aumento del flujo sanguíneo pulmonar y deficiencias nutricionales son los otros factores que también se ha mostrado claramente que están asociados con un mayor riesgo de displasia broncopulmonar. Volvamos un poco a infección e inflamación. Ya desde hace bastantes años, el grupo del doctor Alan Joe demostró en animales de experimentación que la inyección de endotoxina en el líquido amniótico de corderos, fetos de cordero,
presión de la maduración pulmonar, con un cuadro muy semejante al que les describí antes en la displasia que vemos hoy, con disminución entonces del número de alvéolos más grandes, pero una clara disminución también en la superficie alveolo-capilar. En la parte inferior, ustedes ven animales expuestos a importantes dosis de beta-metasona, también tienen un proceso de inhibición. Ahora esto es con dosis del pulmón. Esta es una diapositiva que muestra la asociación de displasia broncopulmonar con corioamionitis. Y aunque ustedes pueden ver que hay mucha variabilidad entre los distintos estudios, la mayoría de ellos están a la derecha, especialmente cuando se usa una definición histológica de corioamionitis. Ustedes ven aquí al lado derecho la mayor incidencia de o corioamionitis materna. No es necesario que la madre tenga una infección o que el niño tenga una infección. Muchos de los fetos prematuros están colonizados con distintos micoplasmas. Y también durante los últimos años se ha determinado que la colonización, que muchas veces es asintomática en la madre y en el niño, colonización con uroplasma en este caso, también está asociado con una mayor incidencia de displasia broncopulmonar. Ustedes ven que todos los estudios después del año 2007 muestran un claro aumento en la incidencia de displasia en aquellos niños que estuvieron colonizados en el momento del nacimiento. Esto es importante porque hay estudios del Dr. Goldenberg en Alabama y que cultivó a un gran número de estos niños, que demostró que niños por debajo de 28 semanas de edad gestacional están colonizados con uroplasma en alrededor del 20 al 22%. De manera que este es un factor importante de aumento de riesgo de displasia broncopulmonar. Desafortunadamente, los intentos de mejorar el pronóstico de estos niños tratando esta colonización con eritromicina y en los años más recientes con acitromicina no han sido muy exitosos. El riesgo de displasia en niños que tenían colonización de su vía aérea distal con uroplasma pirolítico. Todavía hay varios grupos que están haciendo estudios prospectivos randomizados, así es que tenemos la esperanza de que haya alguna estrategia que pueda disminuir esta colonización y disminuir también el riesgo del daño pulmonar. No solamente la colonización antenatal está unidad, que no están publicados, pero presentamos en un SPR hace unos años atrás. Lo que estamos haciendo todavía es tratando de relacionar la colonización de la vía aérea postnatalmente con el curso respiratorio de estos niños. Esta diapositiva muestra claramente cómo a medida que aumentan los días de intubación endotraqueal, aumenta notablemente la colonización con gérmenes en aquellos niños que están intubados más de 15 días. Es decir, colonización de la vía aérea en niños intubados, todos sabemos que es muy común. Y cuando realizamos un análisis de regresión logística para ver si había alguna asociación entre esta colonización y displasia o muerte, encontramos una clara asociación que es significativamente estadística entre colonización con gérmenes gram negativos. Es que el problema de la infección no es solamente antenatal, sino que claramente postnatalmente la infección, la colonización de la vía aérea e infección también aumenta el riesgo de displasia broncopulmonar. Uno de los factores, probablemente el factor más importante en la patogénesis de la displasia clásica que describió Norsway, como dijimos antes, era la presión positiva y la sobredistensión del pulmón por uso de ventilación excesivos.
El problema es que en un comienzo nosotros teníamos, digamos, la idea de que era solamente la ventilación agresiva por un tiempo prolongado que llevaba al daño pulmonar. Esta ilusión se echó por tierra después que estos autores de países nórdicos hicieron esta publicación en animales de experimentación nuevamente, en los cuales en la izquierda ustedes pueden ver animales que nacieron prematuros y no se intervino. Al lado derecho, animales de la misma madurez, en los cuales se les dio 5 inflaciones muy grandes de 30 a 32 mililitros por kilo con una bolsa de anestesia. Estos pulmones desarrollaron un cuadro importantísimo de inflamación, edema, y estos animales tuvieron insuficiencia respiratoria grave. De manera de que no tenemos que esperar horas o días para que el pulmón se dañe si es que lo estamos ventilando en forma inadecuada, sino que unas pocas inflaciones produce daño importantísimo. Ustedes pueden ver aquí cómo hay ya formación de membranas llaninas en este pulmón después de esta exposición a esta ventilación inadecuada. Les voy a agradecer mucho si pueden sacar este cuadrado porque no me deja ni siquiera leer los títulos de los diapositivos. El aviso de 4 personas están en el waiting room. No, solo lo vemos nosotros, doctor. Usted, la administradora y yo. Ya, y no será posible sacarlo porque es muy, digamos, me impide leer los diapositivos y le impide también a los oyentes leer los diapositivos. Si de alguna manera se puede sacar ese aviso, les voy a agradecer mucho. Sí. Bueno, debido a esta asociación entonces entre ventilación agresiva y displasia, neonatólogos y perinatólogos ha sido bueno, tratemos de dar apoyo respiratorio a estos niños sin intubarlos y sin ventilarlos. Y esto ya empezó desde los años 70 con la introducción de CPAP por el doctor George Gregory en San Francisco. Desde ese momento, entonces, se hicieron una serie de estudios randomizados en la que se comparó presión positiva con ventilación mecánica. Y aquí ustedes pueden... Comparó entonces la estrategia conservadora, solamente CPAP nasal versus ventilación, y ustedes pueden ver que la muerte o displasia broncopulmonar fue menor en todos los estudios, en todos los grupos en los que se usó ventilación no invasiva. Sin embargo, la diferencia es relativamente pequeña. Y les recalco esto porque todos los neonatólogos seguimos soñando con que el CPAP va a eliminar la displasia broncopulmonar. Recordemos de CPAP versus ventilación es relativamente modesto. Solamente cuando se analizan todos estos estudios en conjunto, se logra una reducción significativa del 17% de displasia broncopulmonar o muerte en los niños tratados con presión positiva continua versus ventilación mecánica. Uno de los problemas con estos estudios en los que se usa CPAP es que si es que nosotros nos empecinamos en usar solamente soporte no invasivo, eso quiere decir de que no le vamos a intubar a ese niño, y salvo que usemos alguna de estas estrategias nuevas de administración de surfactante en niños que están respirando espontáneamente, el LISA y el MIST, este niño no va a recibir una de las terapias más efectivas para el manejo de estrés respiratorio, que es el surfactante exógeno. Y es por eso que debido a la diferencia pequeña de estos niños no reciben surfactante o lo reciben en forma más tardía, lo que puede ser perjudicial para su evolución, es que varios grupos, especialmente en Europa, introdujeron esta estrategia llamada INSURE, que significa intubación, surfactante y extubación. La idea es dar el beneficio del surfactante al niño que tiene distrés respiratorio grave, que se beneficia obviamente de esta terapia, pero lo más precozmente posible, se evitaría entonces el daño progresivo del pulmón asociado a la ventilación mecánica.
Y podemos ver en este metaanálisis de 6 estudios que el Ensure disminuyó la necesidad de ventilación mecánica, disminuyó la incidencia de neumotórax y también disminuyó en forma significativa la incidencia de displasia broncopulmonar. Hubo menor mortalidad y menor hemorragia intracraneal. Estas diferencias no fueron estadísticamente significativas. De manera que con esto podemos decir que el Ensure es una estrategia muy favorable que permite dar el beneficio del surfactante al niño, pero al sacar el tubo permite reducir el daño que inducimos con el ventilador. Ahora, ¿cuál es la limitación de Ensure y cuál es la limitación del CPAP? Desgraciadamente, como ustedes pueden ver en este trabajo de la red australiana de neonatología, ustedes ven lo que sucede con el uso de CPAP en niños de entre 25 y 32 semanas. Estos pacientes se intentó tratar sin intubación. Lo que vemos claramente en la región negra de estas barras, que refleja el número de niños que termina siendo intubado por de menos de 28 semanas de edad gestacional, más del 50%, hasta el 90% de los niños más pequeños, desgraciadamente, no son capaces de mantener un intercambio gaseoso adecuado solamente con CPAP y tarde o temprano terminan siendo ventilados. Así es que, como digo, esto no significa que no debamos intentar el apoyo no invasivo, pero tenemos que ser realistas y tener estrés más grave. Desgraciadamente todavía la ventilación invasiva juega un papel fundamental. Y es por eso que voy a dedicar los minutos siguientes al uso de ventilación invasiva y qué es lo que podemos hacer en el gran número de estos niños pequeños que necesitan esta terapia. Ventilación sincronizada es un método que claramente disminuye la pelea entre el niño y el ventilador, mejora también, sobre todo, acorta la duración de la ventilación mecánica, acorta los números de días en ventilación mecánica. Y de esta manera, aunque los datos no son muy contundentes con respecto al efecto sobre displasia, es muy posible de que el uso de ventilación asistida, sincronizada, por el hecho de acortar la duración de la ventilación, también tenga cierto beneficio en cuanto a la disminución de la displasia. La otra estrategia, si aceptamos de que gran parte del daño se produce por presiones excesivas y por volúmenes corrientes excesivos, si usamos una estrategia en la que el ventilador previene estos volúmenes excesivos, tenemos la posibilidad entonces de reducir la displasia broncopulmonar. Y hay otras estrategias que son experimentales por el momento, por lo menos no hay datos concluyentes de que el uso de estos fracción inspirada de oxígeno o de ventilación minuto puedan disminuir la displasia, pero son estrategias que vale la pena seguir estudiando. Volvamos unos pocos minutos a la ventilación por objetivo de volumen. Este es un niño en nuestra unidad que está siendo ventilado con límite de presión. Ustedes ven que la presión es constante, alrededor de 20-21 centímetros de agua, pero ustedes pueden ver cómo los volúmenes corrientes varían porque el niño está respirando espontáneamente y el niño suma su esfuerzo inspiratorio a estas presiones que le estamos dando, y mientras que la mayoría de los volúmenes corrientes son alrededor de 5 a 6 mililitros por kilo, ustedes ven que en estos momentos se producen volúmenes corrientes de 15 mililitros por kilo. De manera de que si es que en vez de usar límite de presión, usamos una estrategia de target de volumen, objetivo de volumen, en este caso el ventilador va a
disminuir la presión mientras que el niño sea capaz de mantener un volumen corriente adecuado. Y ustedes ven claramente como la presión media en este trazado de objetivo de volumen es considerablemente más baja que la que estábamos generando con el límite de presión. Ahora, evita la porque el niño sigue respirando espontáneamente y aunque en este ciclo mecánico el ventilador está dando una presión muy baja, no impide que si el niño hace un esfuerzo inspiratorio muy grande, va a tener un volumen corriente excesivo. De manera que en este caso, respirando espontáneamente, genera un volumen corriente tan o más grande que mientras que estábamos ventilando. Ahora, ¿es posible que esto dañe al niño? De hecho, todos sabemos que el niño respirando espontáneamente puede tener enfisema pulmonar intersticial. Y el número de ciclos excesivos que el niño recibe con objetivo de volumen es muchísimo menor. ¿Qué es lo que ha pasado con los estudios prospectivos randomizados? Comparando ventilación con objetivo de volumen, y ustedes pueden ver un buen número de estudios, muchos, y aunque los resultados no han sido totalmente coincidentes, muchos de estos estudios han demostrado una disminución de la duración del volumen, y de hecho el análisis de todos estos estudios en conjunto demuestra una disminución significativa. ¿Por qué es esto? Porque cuando le entregamos al ventilador la responsabilidad de ajustar la presión, el ventilador espera un ciclo solamente e inmediatamente si ve que el niño está generando un volumen corriente más alto de lo que nosotros hemos estipulado, la presión baja. Es imposible que una enfermera, un terapista respiratorio o un médico esté al lado del niño todo el día para hacer con este juego y cambio de presión. De manera de que el objetivo de volumen permite que el niño salga del ventilador, que se destete en forma más precoz, porque el ventilador automáticamente reduce la presión a medida que el niño es capaz de generar volúmenes corrientes adecuados por sí mismo. ¿Cuál es el efecto sobre displasia o muerte? Nuevamente, menor número de estudios aquí, pero muchos de ellos demostraron menor incidencia de displasia broncopulmonar o muerte en los niños tratados con objetivo de volumen y por lo tanto hoy muchos clínicos neonatólogos aceptan la posibilidad de que esta sea una estrategia efectiva para reducir la displasia broncopulmonar. Nosotros no estamos tan convencidos de esto, porque obviamente la mayor ventaja del sistema, ustedes no ponen atención a los volúmenes corrientes cuando están ventilando en forma manual a estos niños. Si ustedes tienen cuidado, la mayoría de los ventiladores neonatales modernos miden el volumen corriente, podemos registrarlo cada ciclo y por lo tanto, si es que somos cuidadosos y manualmente instruimos a nuestros terapistas, a nuestros residentes y becados que si ven un volumen corriente excesivo, bajen inmediatamente las presiones, yo creo que el beneficio del sistema automático es menor. Ahora, la mayor razón por la que no lo usamos en forma rutinaria en nuestra unidad es porque este sistema depende fundamentalmente de una medición exacta del volumen corriente. Y estas mediciones dependen de sensores de flujo que no son siempre muy exactos. Así que esta es primera limitante. Una limitante más importante, sin un CAF, sin un manguito en el tubo endotraqueal y por lo tanto todos ellos tienen pérdidas. Y el problema es que estos sistemas automáticos muchas veces no leen el volumen corriente adecuado porque al tener pérdidas el volumen corriente es mucho más grande. ¿Y qué sucede entonces? Si el ventilador estima de que el volumen corriente es excesivo, empieza a bajar las presiones. Entonces un niño que tiene pérdidas, que está siendo mal ventilado, el ventilador baja y retención de CO2 rápidamente. Así que el problema de las pérdidas es muy importante.
Una manera que han usado algunos de los fabricantes de ventiladores neonatales para reducir este problema es que hacen el target, ajustan la presión inspiratoria máxima basada en el volumen expiratorio, no inspiratorio. Y por lo tanto, el volumen expiratorio es mucho más cercano al real que está recibiendo el niño que el inspiratorio, que está afectado por las pérdidas de gas. Otra falla que veo muy seguido en nuestra unidad y en muchas otras unidades cuando visito es de que el terapista respiratorio, la enfermera o el médico fija la presión inspiratoria máxima, que es un nivel de seguridad que tiene esta técnica de target de volumen. Pero si ustedes usan esto en forma demasiado agresiva y ponen, por ejemplo, un límite de 22, 25 centímetros de agua como máximo, muchas veces cuando los volúmenes corrientes caen es porque el niño está desincronizado y necesita presiones más altas para obtener un volumen adecuado. Recuerden que si ustedes están usando garantía de volumen, la presión puede ser muy alta, pero el volumen nunca va a ser muy alto y por lo tanto el riesgo de sobredistensión y volutrauma es muchísimo menor. Así es que si usan target de volumen, acuérdense que pueden poner el límite de seguridad de presión máxima muy bajo. Para mí, la limitación fundamental del target de volumen es de que ¿qué volumen usamos? Me gustaría poder preguntarles a ustedes, pero no creo que podamos hacerlo en este momento. La respuesta generalmente es entre 4 y 6 mililitros por kilo de peso, o 5 mililitros por kilo de peso. Yo les pregunto, un niño que tiene una hipoplasia pulmonar, o un niño que tiene un distrés respiratorio grave antes de darle surfactante, que tiene la mitad de su pulmón colapsado, ¿le vamos a dar 5 mililitros por kilo de peso? Obviamente, ese va a ser un volumen excesivo que puede producir volutrauma. Así es que, en general, es muy difícil saber qué volumen realmente necesita cada paciente y qué volumen necesita cada paciente en distintos tiempos durante el día o durante la semana. Así es que, sí, tratamos de... No estamos seguros de que eso es lo que necesita el niño. Así es que hay limitaciones y por eso yo creo que el target de volumen no se usa en todas las unidades en forma rutinaria, a pesar de la posibilidad de ser una terapia más, un modo ventilatorio más suave, más benigno. No sé por qué están haciendo rayas aquí en mi diapositivo. Alguien se enojó, parece. Este es un diapositivo en el que ustedes pueden ver los estudios, es un metaanálisis realmente, de todos los estudios que se han hecho en neonatología para evaluar el efecto de la ventilación de alta frecuencia. La ventilación de alta frecuencia, por el hecho de lograr ventilación con volúmenes corrientes muy pequeños, fue una esperanza de todos los neonatólogos que pensamos que al usar esta estrategia íbamos a reducir muchísimo el volutrauma y íbamos a reducir muchísimo la displasia broncopulmonar. Y aunque algunos de los estudios iniciales que ustedes pueden ver aquí sugirieron cierto beneficio de la ventilación de alta frecuencia, a medida que ha ido pasando el tiempo, ustedes ven que los resultados son muy semejantes con alta frecuencia o con ventilación convencional. ¿A qué se debe esto? Que a medida que pasa el tiempo, el beneficio de la ventilación de alta frecuencia es menor. Peor, yo creo que claramente lo que sucede es que hoy en día, con todo lo que hemos discutido hasta este momento, sabemos usar el ventilador convencional en forma mucho más cuidadosa y producimos menos daño. Y por eso el beneficio que se observó hace muchos años atrás, cuando ventilábamos en forma mucho más agresiva, ha ido desapareciendo. Si ustedes quieren usar ventilación de alta frecuencia en todos los pacientes, nadie los puede criticar, porque no hay ninguna evidencia de que sea peor. Nosotros, fundamentalmente porque el uso del ventilador en nuestra unidad es para apoyar el esfuerzo respiratorio del niño. A nosotros no nos gusta controlar.
la respiración del niño, ni ningún paciente. Y cuando ustedes ponen un niño en ventilación de alta frecuencia, en general ese niño no va a tener respiración espontánea y por lo tanto es posible que se nos quede pegado en el ventilador más tiempo. Así es que nosotros usamos generalmente ventilación convencional desde un comienzo y solamente pasamos a ventilación de alta frecuencia cuando hay hipercapnia o hipoxemia severa que requiere usos de presiones o frecuencias muy agresivas en ventilación convencional. Es decir, usamos ventilación de alta frecuencia solamente en casos de rescate. Unas pocas palabras sobre daño por oxígeno. Ya hemos hablado de infección. Como dije desde un comienzo, con la descripción de Norsway, el oxígeno se pensó que jugaba un papel muy importante. De hecho, el doctor Lee Frank y la doctora Eileen Sosenko de nuestro grupo publicaron muchos trabajos demostrando que el prematuro era mucho más susceptible a daño por oxígeno, que tenía niveles de enzimas antioxidantes más bajos y por lo tanto este era muy probablemente un mecanismo muy importante. De displasia broncopulmonar en animales de experimentación que usamos todos los días para hacer estudios en animales es dar oxígeno 80%, 70% por 7, 14 días. El oxígeno claramente inhibe la alveolarización, el oxígeno produce un cuadro inflamatorio en el pulmón y claramente es uno de los factores que aumenta el riesgo de displasia broncopulmonar. Por ello, con 2 targets de oxigenación que se hicieron en Estados Unidos, en Europa, Nueva Zelanda y Australia, la idea era usar un target de saturación más bajo, 85-89, en comparación con 91-95, que eran los targets que se habían usado hasta ese momento. Una de las hipótesis es que con esto íbamos a reducir retinopatía del prematuro, que se comprobó. Bien, la hipótesis era que íbamos a reducir la incidencia de displasia broncopulmonar. Ustedes pueden ver aquí oxígeno a las 36 semanas en los niños tratados con target bajo de oxígeno versus target convencional, claramente menos displasia broncopulmonar. No fue un efecto muy notable, pero fue significativo. 0.87 el riesgo relativo. Disminuye las complicaciones que claramente están asociadas con oxígeno, pero imagino que todos ustedes están muy conscientes de que mientras que esto era lo que esperábamos, lo que mencionamos antes, lo que nadie esperaba es que la mortalidad de los niños tratados con saturaciones más bajas fue mayor. De manera de que, ¿sí?, reducimos las complicaciones de oxígeno. Clara, los niños que se mantuvieron en saturaciones de 85 a 89 durante todo el periodo que requerían oxígeno adicional tuvieron mayor mortalidad. Y este efecto fue más notable en los niños que eran pequeños para la edad gestacional. Así es que hoy en día, aunque pensemos de que dando oxígeno más bajo vamos a mejorar la evolución respiratoria y ocular de estos niños, obviamente no es una estrategia aceptable y la recomendación es mantener saturaciones por sobre 90% y por debajo de 95% para reducir el daño de oxígeno, pero al mismo tiempo proteger la sobrevida de estos niños. Resumiendo, ¿qué es lo que podemos hacer para reducir el daño pulmonar? Primero que nada, dar esteroides antenatales a la madre y surfactante al niño. Estas 2 estrategias disminuyen la severidad del distrés respiratorio y nos permite usar. Ahora, lo interesante es que si ustedes ven toda la literatura,
no hay ningún estudio que haya demostrado que esteroides antenatales o surfactantes mejoren o disminuyan el riesgo de displasia broncopulmonar. De hecho, hay algunos estudios que han demostrado un aumento. ¿Por qué es eso? Porque sabemos que estas dos intervenciones son las responsables por la tremenda mejoría en la sobrevivencia de los niños muy inmaduros. De manera que si tenemos un número más grande, va a ser mayor, pero si ustedes analizan sobrevida sin displasia broncopulmonar, es mejor en niños que han recibido esteroides antenatales y surfactantes. Evitar ventilación invasiva, ya mencionamos las limitaciones, pero obviamente en cualquier niño que tolere esto bien, que son generalmente los niños un poco más grandes, con un drive respiratorio adecuado, uno debe tratar de utilizar medidas no invasivas de soporte respiratorio, y cuando necesitamos utilizar volúmenes corrientes pequeños y utilizar siempre ventilación sincronizada para tratar de limitar la duración de ventilación lo más posible. ¿Qué es lo que hemos logrado con lo que hemos descrito hasta este momento? Como les mostré al principio, ustedes van a oír muchas veces la gente que dice, no, hay más displasia en este momento que antes. Sí, es cierto que hay mayor número de niños con displasia, porque como dije, hay más sobrevivientes pequeños. Pero si ustedes ven estos datos también de la red de neonatología, de investigación neonatal aquí en Estados Unidos, la incidencia de displasia broncopulmonar severa, que son los cuadros que realmente nos deben preocupar más, claramente ha disminuido en forma notable desde que hemos utilizado los ventiladores en forma más adecuada. El problema es que todavía persiste la incidencia de displasia más leve. Y aquí el problema yo creo que es muy claro. Tenemos que convencernos de que el problema de la displasia, especialmente la nueva displasia más leve, es un problema del desarrollo de un niño que nace en forma muy inmadura. Que no es solamente en el pulmón, sino que estos niños, desgraciadamente, mientras más datos obtenemos de seguimiento a largo plazo, nos damos cuenta de que todos los órganos de estos niños no se desarrollan en forma normal. Y vemos que estos niños tienen mayor obesidad posteriormente, estos niños tienen mayor hipertensión, estos niños tienen mayor problemas renales y desgraciadamente también estos niños tienen problemas de neurodesarrollo. Así que el pulmón es probablemente el órgano más visible, porque si el niño tiene falla respiratoria, obviamente es muy obvio, pero tenemos que convencernos de que desgraciadamente esta displasia que persiste, de casos más leves, más moderados, es algo que es muchísimo más difícil de corregir, de evitar, y probablemente nunca se va a poder evitar mientras que tengamos niños naciendo a las 22, 23, 24 semanas de edad gestacional. ¿Qué es lo que podemos hacer para evitar este tipo de displasia? Es decir, tratar de mejorar el desarrollo normal del pulmón. Ya hemos mencionado las estrategias para mejorar la maduración del pulmón y evitar el daño después del nacimiento. Hay otras estrategias, otras intervenciones que también se han descrito como posibles coadyuvantes en la prevención de la displasia, y voy a mencionar algunas de estas en forma breve porque ya ha pasado el tiempo. El ductus, en todos los estudios epidemiológicos, se ha visto de que el niño prematuro que tiene un ductus arterioso hemodinámicamente significativo tiene mayor riesgo de displasia broncopulmonar. Incluso este trabajo del doctor Benitz en California, en Stanford, que el doctor Benitz ha sido uno de los campeones tratando de convencer a todo el mundo de que el ductus no juega un papel importante en la displasia. Sin embargo, su trabajo, en el cual él trató de convencer a todo el mundo, muestra esto. Esta es una tabla de su trabajo. ¿Okay? Displasia broncopulmonar y displasia broncopulmonar y muerte en niños tratados de forma temprana, en niños tratados de forma tardía. Claramente, displasia y muerte o displasia menor en los niños que fueron tratados en forma más precoz con su ductus. Así es que, y esto se ha demostrado en muchísimos trabajos. Nosotros con el doctor Álvaro González publicamos hace muchos años una relación estrecha entre ductus arterioso sintomático y displasia broncopulmonar. Ahora, por alguna razón,
todos los estudios prospectivos randomizados en el que los niños han sido aleatorizados a un grupo de cierre de ductus versus no cierre o cierre más tardío, ninguno de ellos ha demostrado una disminución en la displasia broncopulmonar. Es muy difícil entender esto porque no hay ninguna duda que un ductus grande con gran cortocircuito de izquierda a derecha daña el pulmón en animales de penetración y en niños. Sin embargo, este es el último estudio publicado por el doctor Kleinman hace un poco más de un año atrás, en el cual él, a los 7 días de vida, usando ecocardiografía enfocada en el ductus, dividió a los niños en un grupo tratado y un grupo en el que no se trató. Estos eran niños que tenían todos un ductus hemodinámicamente significativo. Ustedes pueden ver como displasia o muerte fueron esencialmente iguales en los dos grupos. De hecho, hubieron algunos signos de peor pronóstico, especialmente en los niños más grandes, en los niños que se trataron que en los niños que no se trataron. Así es que el misterio del ductus todavía persiste. Yo creo que el problema se relaciona con dos hechos. Uno, que no podemos hablar de ductus y no ductus. Depende qué tipo de ductus estamos hablando. Si tratamos todos los ductus, probablemente vamos a hacer más daño que beneficio. Si tratamos los ductus que claramente están alterando la función pulmonar, es muy probable que tengamos un efecto beneficioso. ¿Y por qué esto? Esto es fundamentalmente porque con muchas otras intervenciones, las drogas y la cirugía que usamos para cerrar el ductus son intervenciones que tienen muchos efectos secundarios. Y por lo tanto, si se lo estamos dando a niños que tienen un ductus pequeño, que no es muy significativo, lo que estamos haciendo es más daño que beneficio. Por lo tanto, creo que tenemos que tratar de identificar aquellos ductus que están dañando, que están relacionados con un mayor riesgo y cerrar solamente esos ductus. Y yo creo que ahí es donde necesitamos todavía la respuesta exacta. ¿Cuáles son los niños que necesitan tratamiento? 2 palabras sobre cafeína. Me imagino que muchos de ustedes usarán cafeína para prevenir displasia. Y yo creo que hay un gran número de neonatólogos en el mundo que están usando cafeína para prevenir displasia, basado en este estudio de la doctora Barbara Schmidt, que realizó hace varios años con más de 2.000 pacientes para esencialmente demostrar que la cafeína era segura en cuanto al desarrollo neurológico de estos niños. La doctora Barbara Schmidt nunca hizo este estudio para estudiar el efecto sobre displasia. Sin embargo, un hallazgo coincidente en este estudio fue de que la incidencia de displasia broncopulmonar fue menor en los niños que recibieron cafeína que en los niños que recibieron placebo. Y estos datos son los que se han utilizado para empezar a darle cafeína a todos los niños del mundo, a todos los prematuros del mundo para prevenir displasia, que es una falacia. Porque no es que la cafeína usada en este estudio haya prevenido la displasia broncopulmonar. Lo que pasa es que estos niños en el grupo control, realmente en este caso fue el grupo estudio, que recibió placebo, cuando en realidad hasta este momento la cafeína era una droga que estaba aprobada por el FDA y todos sabíamos que era efectiva para prevenir apnea y para sacar a los niños del ventilador. Estos 1.000 niños no recibieron cafeína, ni para extubación ni para apnea. Así que es obvio que requirieron más ventilación mecánica y tuvieron más displasia. Así es que esto no significa que tengamos que darle cafeína a todo el mundo, lo que significa que no tenemos que deprivar a ningún niño que tenga indicación para cafeína del uso de esta droga, que claramente previene apnea y nos permite extubar a los niños en forma más efectiva. No solamente este estudio demostró esta disminución en la displasia, sino que el doctor Peter Davis, que es un investigador clínico, un neonatólogo de primerísima orden en Australia, hizo un subanálisis de este estudio del CAP Trial, ellos también fueron parte del estudio, y demostró que prácticamente todos los outcomes fueron mejores en aquellos niños que recibieron cafeína en forma más temprana, durante los primeros 3 días o los primeros 7 días de vida. Ahora, este no fue un estudio aleatorizado para estudiar cafeína precoz versus cafeína tardía. Esto fue el resultado
de la decisión de los clínicos, que en algunos niños usaron cafeína más temprana, en otros más tardía. Ahora, si ustedes me preguntan cuáles son los niños que recibirían cafeína más temprana en nuestra unidad, son los niños más sanos, más grandes, que son los niños que están saliendo de asistencia respiratoria en forma más precoz, y por lo tanto los empezamos en cafeína en forma más precoz. Así es que mucho cuidado, les pido que analicen todos estos resultados, todos estos estudios de forma muy, muy cuidadosa, porque creo que podemos estar haciendo un daño tremendo dándole cafeína a todos los niños, suponiendo que estamos previniendo displasia cuando realmente esto no sucede. De hecho, este es un estudio retrospectivo, publicado ahora hace un par de años atrás, en el que se comparó cafeína precoz versus cafeína rutinaria, también en forma retrospectiva, tenemos un estudio aleatorizado. Pero ustedes pueden ver aquí como mortalidad y displasia broncopulmonar fueron, de hecho, un poco más alta la displasia en los niños que se trataron con cafeína precoz que aquellos que se iniciaron en cafeína más tardía. Así que realmente yo no estoy, o sea, en nuestro grupo no estamos convencidos en absoluto que la cafeína se debe usar de forma precoz. De hecho, hicimos un estudio prospectivo pequeño, solamente con 80 niños, que se publicó hace 2 años en el Journal of Pediatrics. Nuestra unidad fue hecho esto por la doctora Cindy Amaro, una de nuestras ex-fellows, en la que comparamos cafeína precoz durante los primeros 3 días en niños ventilados, menos de 28 semanas, control, cafeína, pero solamente antes de extubar. Esto significa generalmente a los 7, 10, 12 días, cuando el niño estuviera listo para salir del ventilador. ¿Cuáles fueron los resultados? Displasia broncopulmonar, prácticamente la misma, 46 y 53. Displasia severa, 30 y 32, exactamente la misma. Muerte o displasia, 56 y 57. Muerte o displasia severa, de hecho más alta en los niños que recibieron cafeína precoz. Así es que este es el único estudio prospectivo randomizado en el que se ha estudiado cafeína precoz versus cafeína con indicación tradicional, y como digo, no hay ninguna evidencia de que disminuya ni la duración de la ventilación ni la incidencia de displasia broncopulmonar. 2 minutos para terminar. El problema de la displasia claramente está relacionada con un aumento en los mediadores inflamatorios en el pulmón. Ustedes ven que la mayoría de los mecanismos de injuria pulmonar que hemos descrito, infecciones, oxígeno, sobredistensión y sobreflujo pulmonar, todos están caracterizados por un aumento de citoquinas en el pulmón, y esto lleva a una disminución del VEGF, del factor productor de endotelio, de crecimiento endotelial, aumenta el aumento de TGF beta y aumenta también el CTGF, Connective Tissue Growth Factor. Todos factores que claramente, disminución de VEGF disminuye la producción de capilares, aumento de TGF beta y CTGF aumenta la fibrosis y también disminuye el desarrollo alveolar. De manera que un target importante en la prevención de la displasia ha sido desde hace muchos años tratar de reducir el proceso inflamatorio. Y no hay ningún mejor antiinflamatorio que los esteroides. Ustedes pueden ver aquí cómo el uso de esteroides postnatales claramente disminuye muerte, displasia broncopulmonar a los 28 días, a los 36 semanas. Todos los efectos sobre el pulmón se favorecen, o los outcomes pulmonares son mejores en aquellos niños que reciben dexametasona postnatal. Ahora, el problema, todos ustedes lo conocen, es que la dexametasona es un esteroide muy potente que está asociado con una serie de complicaciones agudas, hiperglicemia, glucosuria, hipertensión, etc. Pero lo más importante es que varios estudios demostraron un aumento en la incidencia de parálisis cerebral, daño neurológico grave. Y es por esto que primero que nada, se ha limitado el uso, la duración, la dosis y las indicaciones de la dexametasona, y se han utilizado otras alternativas como estas, hidrocortisona, en las cuales se ha demostrado que el uso de hidrocortisona durante las primeras semanas de vida podría reducir también la incidencia de displasia, aumenta la sobrevida sin displasia broncopulmonar, y el efecto neurológico es mucho menos evidente con hidrocortisona que con dexametasona. Todavía hay problemas
con hidrocortisona se ha descrito un aumento del riesgo de perforación intestinal, por lo que nosotros no usamos esta estrategia en forma rutinaria porque esta obviamente es una complicación seria. El problema con los esteroides postnatales está escrito en forma magnífica en este artículo de Lex Doyle, de nuevo, de que él asoció el efecto negativo de los esteroides causando muerte o parálisis cerebral en relación a la incidencia basal de displasia broncopulmonar en las poblaciones tratadas. Y lo que este gráfico demuestra es que si le damos esteroides a niños en los cuales el riesgo de displasia es bajo, estamos aumentando el riesgo de muerte o parálisis cerebral. Si le damos esteroides a niños con riesgo de displasia broncopulmonar alto, el pronóstico es mejora y tenemos menos muerte o parálisis cerebral. Así que el secreto es no solamente utilizar el esteroide adecuado y en la edad adecuada y por el mínimo tiempo posible, sino que es seleccionar aquellos casos en los cuales el riesgo de displasia broncopulmonar sea alto. Una estrategia que es promisoria, yo creo, es la que describió el doctor Yeh en ya 2 o 3 trabajos publicados en los últimos 10 años, en las cuales él instiló surfactante combinada en aquellos niños que tenían distrés respiratorio grave y calificaban para recibir surfactante. Esta estrategia, relativamente sencilla, produjo una disminución notable de aproximadamente un 50%, del 66% muerte o displasia al 42%. Menor mortalidad, aunque no significativa, y displasia severa de 19 al 9%, es decir, menos de la mitad. Una estrategia que aparentemente es muy efectiva y que en el seguimiento que hizo el Dr. Yeh de un subgrupo de sus pacientes no demuestra ningún deterioro en la evolución neurológica de los niños que recibieron esta dosis única o a lo más 2 dosis de surfactante con budesonida. Yo creo que este estudio es sumamente importante, muy interesante, pero no se ha comprobado en ninguna otra población y por lo tanto en este momento hay varios estudios en Estados Unidos, en Australia y en Europa que están tratando de reproducir estos estudios para ver si realmente esta es una terapia que debe introducirse en forma rutinaria en todos estos niños. Lo último que quiero mencionarle es el uso de células madre que se están usando en todo hoy en día. Estos son trabajos de experimentación de nuestro grupo en animales de experimentación, en la cual, como dije, tenemos modelos de inhibición de la alveolarización dando oxígeno, en este caso oxígeno y placebo, y en este estudio la doctora Yang y el doctor Satsko dieron oxígeno, pero en un grupo de animales les dieron también células madres mesenquimales, mesenquimatosas, se me olvidó cuál es la palabra correcta, y ustedes ven cómo la alveolarización de estos pulmones que recibieron las células madres es mucho más cercano a lo normal que aquellos que recibieron placebo. Hay un solo estudio clínico en Sudcorea en el cual en forma experimental administraron células madres a un grupo de niños por vía endotraqueal nuevamente y compararon la evolución de estos chicos con un grupo histórico control que se muestra en la curva roja y se demostró de que aquellos niños que recibieron las células mesenquimatosas tuvieron una evolución respiratoria menos severa que el grupo control histórico. Desgraciadamente este estudio se publicó ya hace 6 años y no ha habido ningún follow-up que nos diga si esto fue totalmente seguro y no hay ningún otro grupo también que haya reproducido estos estudios en animales de experimentación, pero no hay datos suficientes para recomendar esta terapia en forma clínica. Resumiendo, ¿podemos prevenir la displasia broncopulmonar? No hay ninguna duda que hemos reducido la incidencia, sobre todo hemos reducido la incidencia de la displasia grave. Ahora, ¿hay alguna bala mágica? No la hay, y yo creo que no la va a haber nunca, porque el problema es este. Si ustedes quieren una enfermedad multifactorial,
la displasia broncopulmonar es claramente una de las enfermedades en las que hay más factores que pueden llevar a este pulmón a una falta de desarrollo. Cuando la displasia se atribuía solamente a la ventilación mecánica agresiva, nosotros decíamos, bueno, esto es sencillo, lo que tenemos que hacer es usar ventilación mecánica menos agresiva. Desgraciadamente, la displasia que vemos hoy en día, yo creo que tiene muy poco que ver con la asistencia ventilatoria que hacemos, porque lo estamos haciendo mucho mejor. Tiene mucho más que ver con el hecho de que estos son niños muy inmaduros, en los cuales el pulmón no se desarrolla de forma normal, y como vimos durante esta charla, los factores que inhiben la alveolarización son muchísimos y muy complejos y mucho más difíciles de atacar. Resumiendo, estas son las estrategias que se ha descrito que son estadísticamente efectivas y clínicamente efectivas: vitamina A, soporte respiratorio no invasivo, menor oxígeno, target de volumen, ventilación de alta frecuencia, dexametasona o hidrocortisona, surfactante y budesonida y cafeína para apnea o extubación con las limitaciones que yo les mencioné. Todas estas intervenciones están asociadas con reducción significativa de displasia broncopulmonar. Esteroides antenatales y surfactantes, ya mencionamos, muy importantes, pero no disminuyen displasia en general. Ni óxido nítrico, la mayoría de los estudios han demostrado que no tiene un efecto importante sobre la displasia broncopulmonar. Cierre del ductus, ya lo mencionamos. Creo que aquí lo que tenemos que hacer es decidir qué ductus son los que hay que cerrar, y aunque promisoria, la terapia con células madres puede que nos ayude en el futuro, pero por el momento la evidencia no es sólida como para usarlo todos los niños. Estas son las curvas de incidencia de displasia broncopulmonar en los últimos 6-8 años en nuestra unidad, y esta es la razón por la que nosotros estamos menos pesimistas de lo que uno captaría en la literatura. Realmente en nuestra unidad la displasia broncopulmonar, que se muestra en la raya negra para todos los casos de displasia, y aquí al lado derecho para displasia severa, claramente ha ido disminuyendo. Y como digo, yo creo que la única razón para esta disminución es que tratamos de evitar todos estos factores en forma simultánea y consistente en todos nuestros pacientes. Esto es lo que quería discutir con ustedes sobre displasia. Antes de terminar, quiero mencionarles que nuestra conferencia, que sé que muchos de ustedes atienden aquí, participan aquí en Miami Beach cada año, este año era nuestro 44 aniversario, y obviamente por la pandemia no se hará en persona en Miami Beach, sino que lo haremos tal como esta sesión, por la internet, por la web, y tenemos un grupo nuevamente, como ustedes pueden ver aquí, de speakers excepcionales, y espero que muchos de ustedes se inscriban y los tengamos participando en este curso en noviembre, entre el 16 y el 20 de noviembre de este año. Muchísimas gracias nuevamente, ha sido un placer estar con ustedes, aunque sería mucho más placentero estar en Puebla con ustedes, viéndonos las caras y pasando unos buenos minutos juntos. En todo caso, ha sido un placer, y espero que los conceptos de esto les sean de utilidad en el manejo diario de vuestros niños. Muchas gracias. Doctor Ari, cedemos a la parte de preguntas y respuestas. Y al contrario, doctor, muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Y tenemos ya algunas preguntas, doctor, hacia usted. De hecho, las puede también usted leer en el chat, pero bueno, yo voy a fungir como coordinador. También por Facebook hay algunas otras preguntas que le voy a comentar. La primera pregunta que nos enviaron, doctor, es el doctor Amílcar Herrera, es con respecto a en ventilación con objetivo de volumen para evitar el automatismo excesivo que nos puede dar AutoPEP. ¿Qué podemos hacer para mejorar este problema? Pues muchas veces esto además nos da muchas fluctuaciones de la presión. Ya, o sea, el problema, si entiendo correctamente la pregunta, es el autociclado a una frecuencia muy alta en el ventilador.
eso no tiene nada que ver realmente con garantía de volumen o no. El problema del alto ciclado generalmente se produce por una sensibilidad excesiva del setting en el ventilador y pérdidas de gas alrededor del tubo endotraqueal. Si tenemos pérdidas, estas pérdidas desencadenan el ciclo respiratorio en forma precoz y llevan al ventilador entonces a ciclar a 70, 80 por minuto. Y eso cualquier ventilador, y eso puede ser en presión de soporte, puede ser en asistida controlada o en garantía de volumen, si es que no limitamos la frecuencia. Es un problema, un dolor de cabeza tremendo en todos nuestros pacientes. La única manera de corregir eso, como digo, es identificar la causa del alto ciclado. Los ventiladores más modernos, más efectivos, tienen sistemas de compensación automáticas de las pérdidas alrededor del tubo endotraqueal que funcionan bastante bien. Los ventiladores más antiguos, nosotros tenemos que, primero que nada, tratar de disminuir las pérdidas. En segundo lugar, tratar de ajustar la sensibilidad del ventilador para que no autocicle. El autociclado, como lo menciona el doctor, es malo, no solamente porque produce alto PEP, sino que porque hiperventila, da mayor número de ciclos, reduce la presión de CO2 a veces muchísimo, así que es algo que se debe evitar. Ok, hay otra pregunta, doctor. Dice, en menores de 26 semanas en países donde no se cuenta de forma idónea con los recursos ventilatorios, como sensores de flujo, ¿qué estrategia podríamos generar para prevenir lesión pulmonar en el paciente? En niños de menos de 26 semanas, con ventiladores mecánicos, con sensor de flujo, Sí. todo lo que he mencionado durante la charla. O sea, es la única manera. Desgraciadamente, ventilar a un niño de 26, 25, 24 semanas es complejo y se necesita a un team. Así es que yo les recomendaría que si es que ustedes no tienen suficiente volumen como para tener experiencia con ese tipo de pacientes, tratar de referir a la madre antes de que tenga a su hijo a un centro donde se tenga la experiencia, y si no, tratar de trasladar al niño si es que tienen un sistema de transporte seguro. Si ninguna de estas cosas se puede y tienen que seguir con el niño, es todo lo que hemos mencionado, más muchas otras cosas que no hemos tenido tiempo de mencionar. Ok. Hay algunas otras preguntas que creo que las desarrolló en su plática. Vamos a filtrar algunas. Dice, en relación a coriopneitis y relación con displasia, ¿el agente etiológico en coriopneitis influye para la presentación de displasia? Perdón, no entendí la palabra. ¿Qué cosa? Preguntan acerca de la relación de coriopneitis y displasia broncopulmonar, si el agente etiológico se ve relacionado con respecto a la displasia. Ya, no hay ningún estudio en que se haya estudiado eso específicamente. Como dije, incluso el uroplasma, que no produce síntomas en la madre ni en el niño, está asociado con un mayor riesgo. Así es que yo diría que los agentes que producen mayor inflamación, la mayor reacción inflamatoria, son aquellos que están más relacionados con displasia, pero no hay ninguna publicación en la que se diga esta bacteria produce más displasia que otra. Ahora, eso con respecto a coriopnionitis, infección antenatal. Postnatal, en nuestro estudio hemos mostrado de que la infección con gram negativos tiene una asociación en la tráquea, tiene una asociación más estrecha que gram positivos y más aún que hongos, que cándida. Preguntan acerca de si ustedes están manejando budesonida intratraqueal con surfactante y la dosis, doctor. No, nosotros no usamos esa mezcla, esa combinación no está, digamos, aprobada por el FDA. Así es que no, nosotros no la estamos usando, estamos esperando ansiosos los resultados de los estudios que se están haciendo en varias partes del mundo, como mencioné, para decidir si lo empezamos a usar o no. Les aconsejo que no lo usen hasta que no esté aprobado, porque no es llegar y mezclar las dos cosas y darlo. Tiene que ser hecho de una manera en que la dosis sea adecuada, que no se produzca precipitación de los compuestos. Así es que es algo que hay que, digamos, yo creo que conviene que esperemos un poco, tengamos paciencia hasta que se demuestre que es efectivo y seguro y existan los preparados adecuados de los fármacos para intervenir.
Nos visitaron, bueno, nos están visitando gente de toda Latinoamérica. Estamos viendo comentarios de Chile, Argentina, Uruguay. Aquí hay uno de Argentina que dice: buenas noches desde Argentina. En cuanto al control de oxigenoterapia, ¿es útil la función de autopío 2 de AVEA con target de saturación óptimos? Ahí yo no puedo hablar porque nosotros desarrollamos el sistema Clio aquí en Miami, así que tengo conflicto de interés. Les sugiero que lean toda la literatura, que hay muchísima. Ahora les digo inmediatamente, no hay ningún estudio que haya demostrado beneficio a largo plazo, ni en retinopatía, ni en displasia. No se ha hecho, no es que no se haya demostrado, no hay ningún estudio que haya evaluado el efecto a largo plazo del uso de Clio o ningún otro sistema de control automático. De Puebla, el doctor Salamanca pregunta: doctor Bancalari, ¿la sedación leve podría apoyar las fluctuaciones de respiración espontánea que producen los picos de volumen? Perdón, tienes que hablar un poquitito más fuerte, el volumen no es muy alto en tu computadora. Dime. Desde Puebla, doctor, el doctor Salamanca pregunta: ¿la sedación leve podría apoyar las fluctuaciones de respiración espontánea que producen los picos de volumen? Sí, me alegro que hayan hecho la pregunta porque durante mucho tiempo se suponía que sedar al niño ventilado ofrecía ciertas ventajas, que podía disminuir la incidencia de pelea con el niño, menos hipoxemia, menos neumotórax, etcétera, etcétera, etcétera. Al final hubo muchos estudios, el doctor Sani Anand fue el que hizo la mayoría de ellos, y se demostró de que la sedación tenía más efectos negativos que beneficiosos, en el sentido de depresión hemodinámica, depresión respiratoria, prolongación de la ventilación mecánica, peor outcomes respiratorios. Así es que usar sedación en forma rutinaria yo creo que no es aconsejable. Ahora, si ustedes me dicen tienen un niño más maduro que está peleando el ventilador y tiene hipertensión pulmonar, obviamente en ese niño es una cosa distinta y muchas veces tenemos que sedarlos para tratar de controlar los episodios estos de pelea con hipoxemia. Pero en el prematuro, en general, si el prematuro está peleando el ventilador, lo primero que tienen que hacer es ver que el ventilador los settings sean los apropiados, que el niño esté acoplado con el ventilador y que el niño esté en una posición adecuada, que no tenga nada que lo esté molestando. Generalmente el niño que está cómodo y que está bien adaptado al ventilador no es un niño que pelea al ventilador. Estoy hablando del niño prematuro, niño de términos distintos. Aquí hay una pregunta que dice: me gustaría que nos comentes sobre los límites de oximetría para neonatos en altura, más de 3.000 metros sobre el nivel del mar. ¿El aumento de mortalidad a límites bajos de saturación ha sido estudiado en zonas de mayor altitud? Buena pregunta, que yo sepa, no. O sea, no me acuerdo de ninguno de los... Bueno, el support puede que haya estado Denver, no me acuerdo, puede que Denver tenga datos. No sé tampoco en Colombia si habrá algún estudio que hayan hecho en Bogotá, en fin, no sé de datos en este momento, pero, digamos, yo no sé de ninguna evidencia de que el recién nacido en la altura tenga mayor tolerancia a la hipoxemia en cuanto a todas las complicaciones relacionadas con la hipoxemia. Así es que yo creo que, desgraciadamente, aunque esté en la altura, el niño tiene que recibir la cantidad de oxígeno y soporte respiratorio para mantener saturaciones de no sobre 89-90%. Eso significa que ese niño va a estar recibiendo mayor fracción inspirada de oxígeno que el niño que está a nivel del mar. Y por lo tanto podría tener mayor riesgo de daño por toxicidad de oxígeno. Pero yo creo que, digamos, en ese caso yo creo que es poco probable que el efecto sea muy notable, porque, digamos, la relación FiO2, PO2 es muy estrecha. Así es que el niño, si en Bogotá va a requerir un par de porcentajes más de FiO2, de fracción inspirada de oxígeno, que el niño que está en el mar, no creo que sea suficiente eso como para producir, digamos, outcome mucho peor. El problema ahí está en la definición de displasia, porque el niño en Bogotá, y estábamos hablando de esto hace 2 días en una reunión justamente en Colombia, el niño en Bogotá hay un porcentaje mucho más alto que está en oxígeno a las 36 semanas y está en oxígeno suplementario para irse a la casa.
En ese caso hay tablas en las cuales hay que ajustar la fracción inspirada de oxígeno de acuerdo a la altura de la ciudad para la definición, porque si no, obviamente que van a tener una incidencia mucho más alta. Hay muchísimas preguntas, doctor. Si usted quiere continuar respondiéndolas o damos 3 minutos. Yo no tengo ningún problema, no tengo ningún plan en este momento, así es que lo que quiera. Hay una pregunta que, de hecho, yo iba a hacer. Doctor Bancaleri, ¿está indicado algún protocolo para la realización de ecocardiograma para seguimiento y valoración una vez establecida la displasia broncopulmonar para evaluar la función cardiopulmonar? Muy importante la pregunta. Hay distintos esquemas, hay un grupo aquí de hospitales de niños que tienen un grupo que se dedica fundamentalmente a colectar datos sobre displasia broncopulmonar. El doctor Altman es uno de los que ha organizado este esfuerzo y ellos tienen sus guías, pero no hay ninguna guía, digamos, que se haya demostrado que mejora el pronóstico, cambia el pronóstico. Así es que yo creo que, digamos, por lo menos lo que hacemos nosotros en nuestra institución, y es interesante porque estamos discutiendo eso justamente en este momento, si tenemos que establecer guías más claras sobre cuándo hacer el ecocardiograma. En general, en nuestra unidad, todo niño que tiene displasia, digamos, a las 36 semanas, tiene ecos de antes ya, porque ese niño generalmente ha tenido inductus o ha tenido otros problemas. Y en ese caso, entonces, si tiene hipertensión pulmonar, uno tiene que seguirlo de forma mucho más frecuente, generalmente cada 2 semanas. Si el niño se empeora, repetimos el ultrasonido para ver si es que algo ha cambiado. Si instituimos tratamiento, ya sea con óxido nítrico o con sildenafil, hacemos seguimientos también más seguidos con ultrasonido para ver qué respuesta tiene ese niño a la terapia. Así es que yo diría, cualquier niño que ustedes tengan el diagnóstico de displasia a las 36, 38 semanas, deben hacer un ultrasonido para ver qué tipo de función cardíaca tiene y qué tipo de hipertensión tiene, y de ahí en adelante depende realmente de la evolución, depende de la severidad y depende del cuadro clínico del niño. Okay. Hay una pregunta que se relaciona precisamente al tratamiento con hidrocortisona para prevenir displasia broncopulmonar. La pregunta es si ustedes cuentan con algún esquema en su institución. No tenemos ningún esquema y no la usamos de forma rutinaria, por lo que mencioné que puede estar asociado con un mayor riesgo de perforaciones intestinales. Lo que se usó en el último trabajo del Dr. Bott de Francia fueron 10 miligramos por kilo durante los primeros 10 días de vida. Yo creo que la mayoría ha usado, digamos, dosis más o menos semejantes. En nuestra unidad usamos dexametasona y la usamos en forma más tardía, después de los primeros 15 días de vida, y la usamos solamente en aquellos niños que están en un ventilador y tenemos dificultad para sacarlos del ventilador. No lo usamos en forma rutinaria y tratamos, como digo, de utilizar una dosis más baja posible y solamente la indicamos por 5 días. Si el niño no sale, a los 5 días suspendemos. Si el niño sale, hay veces que la continuamos 2, 3 o 4 días más para evitar el rebrote, digamos la recaída, y que el niño tenga que ser reintubado nuevamente. Ok. Bueno, hay algunas preguntas que están a lo mejor un poco incompletas. Vamos a escoger alguna que esté bien formulada. Aquí hay una, dice, ¿ustedes dan seguimiento de displasia broncopulmonar con espironolactona? Si es así, ¿por cuánto tiempo la usan? ¿Espironolactonas? Y tratan, me imagino que se refiere a los niños que son egresados y durante su control posterior, los niños que displasia manejan. Sí, en general los diuréticos se han utilizado muchísimo en niños con displasia porque parte del cuadro de insuficiencia respiratoria está relacionado con ductus, como dije antes, parte está provocado por una inflamación importante con edema pulmonar, parte está relacionada con sobrehidratación. En nuestro intento por alimentar a estos niños le estamos dando muchas veces volúmenes que por su insuficiencia cardíaca no pueden manejar. Así es que muchos de estos niños reciben diuréticos y hace muchos años usábamos diuréticos en forma bastante liberal y por tiempos largos y en dosis aumentadas, altas.
Está claro que los diuréticos, como todas las drogas, tienen efectos secundarios importantes. Tienen alteración, trastornos electrolitos, trastornos ácido básico, pérdida de calcio a través del riñón, nefrocalcinosis, depresión respiratoria por alcalosis metabólica. Así es que es una terapia que hoy en día, y nunca se ha demostrado que disminuyan la incidencia de displasia broncopulmonar. Así es que hoy en día, por lo menos en la mayoría de los centros acá, los diuréticos se usan solamente para el manejo agudo de una sobrehidratación de un edema pulmonar, pero no en forma crónica. Ahora, habiendo dicho eso, cuando nosotros damos de alta a los niños, nosotros no los seguimos, los siguen los pulmonólogos. Y ellos muchas veces usan esteroides inhalatorios, diuréticos crónicos, en fin, una serie de terapias que a mi juicio no está demostrado nuevamente que hayan cambiado mucho el cuadro, el pronóstico, y me imagino que muchos de estos casos están justificados, pero yo creo que se sobreusan y siguen teniendo complicaciones siempre. Así es que yo creo que el diurético hay que usarlo con una indicación clara para un niño sobrehidratado, con edema pulmonar, con cuadro de agudización. Pero no estoy convencido de que el diurético crónico tenga ningún beneficio y de hecho sé que pueden tener mucho daño. Okay. Hay algunas que hablan sobre el tratamiento que en relación a conducto arterioso, esas creo que ya las respondió de manera muy amplia. También sobre el tratamiento con diuréticos en DBP. Dice en cuanto a líquidos y requerimientos calóricos en la terapéutica de displasia broncopulmonar, ¿qué recomendaciones maneja en su terapia? ¿En líquidos en niños con displasia? Ajá, y requerimientos calóricos. Sí, los requerimientos calóricos en estos niños, me alegro que hayan hecho la pregunta porque es un problema complejo. Por un lado, está claro de que estos niños consumen más energía, tienen aumento del trabajo respiratorio, muchas veces tienen oxigenación marginal y por lo tanto muchos de ellos no crecen. Debido al hecho de que hay, digamos, cierta evidencia de que el niño que está bien nutrido recupera su pulmón en forma más precoz y mejora rápidamente, muchas veces hacemos intentos, esfuerzos, digamos, por mejorar su nutrición. Y el esfuerzo está agregando grasas, el esfuerzo está dando más volúmenes, el esfuerzo está dando más carbohidratos. Todas estas estrategias van a hacer que este niño crezca más rápido, pero también van a hacer de que el niño muchas veces termine siendo un bonzo, que lo único que ha hecho es acumular grasa, que claramente no es beneficioso para nadie, menos para un niño que tiene insuficiencia respiratoria e insuficiencia cardíaca. Así es que el énfasis tiene que ser en dar un aporte proteico adecuado para que este niño realmente crezca su magra, su tejido útil y no acumule grasa en su tejido subcutáneo. Algo que no mencioné y que debería haber mencionado es de que hay ciertos datos, no son muy fuertes, pero fundamentalmente de unidades en Europa que han sugerido de que la alimentación con leche materna está asociada con un menor riesgo de displasia broncopulmonar. Así que realmente en la lista esta de posibles estrategias, leche materna debería estar ahí. Hoy en día yo creo que todos tratamos de usar leche materna por una serie de beneficios, no solamente la reducción de displasia broncopulmonar. Así es que la nutrición muy importante, pero yo creo que es muy importante también evitar la malnutrición en el sentido de que estos niños los hacemos crecer demasiado y con eso los perjudicamos en vez de beneficiarlos. El aporte hídrico en general tiene que ser limitado. Estos niños no toleran, sobre todo si tienen falla cardíaca derecha, no toleran líquidos, ni siquiera en cantidad normal. Así que muchas veces le damos 130, 140 centímetros por kilo de peso y usamos fórmulas concentradas con mayor aporte proteico para darles las calorías suficientes para que crezcan. Okay. Doctor, aquí hay una pregunta y un comentario. Él habla acerca del consenso europeo, en el cual se menciona ya el uso de técnicas menos invasivas para la administración de surfactante. Tiene la duda de por qué no lo mencionó en su conferencia, si es porque faltan algunos resultados.
Lo mencioné, o sea, dije que se podía usar Ensure, o la otra posibilidad es usar MIST o LISA, que son las técnicas del grupo en Colonia, en Alemania, que lo han, digamos, propiciado ya hace bastantes años. La verdad es que, o sea, nosotros tenemos una opinión un poco divergente con los grupos estos europeos. En Estados Unidos se usa muy poco LISA o MIST, y nosotros pensamos de que la evidencia que se usa para decir de que estas intervenciones disminuyen displasia está claramente limitada por mal diseño. La mayoría de la evidencia que ha demostrado menor duración de ventilación y menor displasia es en comparación de MIST o LISA con intubación, surfactante y ventilación, que no es, digamos, la comparación correcta. La comparación correcta tiene que ser LISA o MIST con Ensure, en el que uno saca el tubo inmediatamente. Es obvio que si uno pone un tubo y lo deja al niño, ese niño va a estar intubado más tiempo, va a estar ventilado más tiempo y probablemente va a tener más complicaciones respiratorias. Pero a nuestro juicio, a pesar de que haya 1 o 2 estudios en los que se ha comparado LISA con Ensure, estos estudios vienen de centros en Turquía, fundamentalmente, en los cuales no se sabe exactamente cuál es la experiencia y la efectividad en el uso de ventilación mecánica, y por lo tanto no creemos que esos resultados puedan extrapolarse al resto del mundo. Yo creo que uno, al tener, digamos, resultados con cualquier intervención, no basta que le digan esto es mejor que lo otro. Uno tiene que entender por qué es mejor que lo otro. Y yo no puedo entender por qué un niño que recibe el surfactante por un tubo de unos pocos milímetros va a tener un cuadro mejor que un niño que recibe el surfactante por un tubo de 2,5 milímetros, si ese tubo también se saca inmediatamente después que se da el surfactante. Yo creo que tengo la ventaja, si le estoy dando el surfactante a través del tubo endotraqueal pequeño, tengo la ventaja que si ese niño hace una apnea, hace una cianosis, hace una bradicardia, mientras que le estoy dando el surfactante, yo lo puedo ventilar. El niño al que le estoy dando el surfactante a través de un tubo gástrico o un catéter de un angiocat, no puedo hacer nada, tengo que intubarlo solamente si ese niño hace una bradicardia y una apnea severa. Así es que nosotros no estamos convencidos en absoluto de que la evidencia sea clara en el sentido de demostrar beneficio de LISA versus Ensure. Sobre todo si es que se sabe usar el ventilador en forma apropiada. Digamos, es difícil que puedan convencerlo a uno de que evitar ventilación durante 2 o 3 minutos va a mejorar el pronóstico en cuanto a displasia, hemorragia intracraniana, mortalidad, de todo, cuando hay estudios con miles de pacientes en los que se comparó ventilación mecánica con CPAP, sin intubación también, en los cuales la diferencia fue mínima. De hecho, ningún estudio mostró una diferencia estadísticamente significativa. Así es que, como digo, yo sé que hay mucha gente en Latinoamérica, en todas partes, que lo usa. Yo creo que es un método que necesita mucho más experiencia para dar el surfactante de esa manera que poniendo un tubo pequeño. Y no, yo creo que la evidencia de que tenga mejores resultados es muy, muy débil. Hablan aquí también sobre su experiencia acerca del manejo del bebé con displasia broncopulmonar y inhibidores de leucotrienos. Hubo unos estudios hace muchísimos años de Stenmark en Colorado, que usó inhibidores de leucotrienos en algunos de estos pacientes y mostró menos resistencia a la vía aérea y cierta mejoría en el cuadro, pero la verdad es que no he visto ningún otro estudio contundente en el que haya un número de pacientes adecuado para poder sacar conclusiones. Aquí hay una pregunta acerca de la relación de hipertensión arterial en recién nacidos asociada a displasia broncopulmonar. ¿Cuál es su comentario? ¿Hipertensión arterial sistémica o pulmonar? No, sistémica, doctor. Nuestro grupo fue el primero que describió hipertrofia del ventrículo izquierdo
en niños que murieron con displasia broncopulmonar severa. Esto fue en los años 70. Así es que es un hecho que nos ha interesado durante mucho tiempo y ahora último como que ha cobrado mayor interés. Debo decirles de que la hipertensión arterial no es solamente del niño con displasia, se ve más en el niño displásico, pero se ve también en otros niños extremadamente prematuros que no tienen displasia broncopulmonar. En el niño displásico hay dos mecanismos que pueden explicar. Uno, que el niño con displasia broncopulmonar y mal perfusión del pulmón tiene menor eliminación de catecolaminas presoras, que normalmente se eliminan en el pulmón, y eso puede que exponga entonces a la circulación sistémica a mayor niveles de catecolaminas. Lo otro es que la hipertrofia del ventrículo derecho produce strain en el ventrículo izquierdo por desplazamiento del tabique, y esto entonces podría explicar también cierta disfunción del ventrículo izquierdo. Y en este momento, dos de nuestros neonatólogos, la doctora Merlin Benny y Karen Young, están muy interesadas en el efecto de la hipoxia y episodios de hipoxemia sobre el desarrollo de la circulación. Y han demostrado de que existen alteraciones en los vasos sistémicos, en la aorta y en los vasos sistémicos de animales de experimentación que están expuestos a hiperoxia o hipoxemia, episodios de hipoxemia. Así es que hay una serie de mecanismos y creo que es importante tener esto siempre en mente. Aquí hay otra pregunta, dice, ¿la ventilación no invasiva es de primera elección en los niños que respiran solos? Sí, o sea, todo niño que respira solo, efectivamente, uno debería usar el soporte respiratorio no invasivo como primera elección. Y no tuvimos tiempo para discutir, pero ahí está el CPAP, está la cánula de alto flujo y está la ventilación intermitente por vía nasal, que son todas estrategias que pueden ser utilizadas desde un comienzo para evitar la intubación endotraqueal y el uso de ventilación invasiva. Nuevamente, lo único comentario que hago es traten, pero no esperen hasta que ese niño está con hipoxia severa o con una hipercapnia de 90 milímetros de mercurio antes de intubarlo. O sea, si tratan estas estrategias no invasivas en un niño bastante inmaduro, tienen que tener alguien al lado, monitorizar a ese niño en forma muy estrecha para estar seguros de que el niño sea capaz de mantener un intercambio gaseoso adecuado. Doctor, vamos a hacer dos preguntas para cerrar la sesión. Aquí hay una pregunta que comenta acerca del parámetro que ustedes utilizan para el cierre. Usted comentó que el cierre del conducto arterioso era dependiente de si estaba dando síntomas o si el bebé tenía algún problema crítico y tomaban esa decisión para cerrarlo, pero ustedes manejan un criterio con respecto al diámetro del conducto para tomar esa decisión. Sí. El diámetro solo es uno de los componentes, pero no es el más importante. El diámetro varía de una hora a la otra, el diámetro varía, depende de quién esté haciendo la ultrasonografía. Así es que el diámetro es un componente y obviamente un ductus de más de 3 milímetros. Y también, bueno, el diámetro depende del porte del tamaño del niño. O sea, un diámetro de más de 3 milímetros en un niño muy pequeño es un ductus grande. Pero lo que importa realmente es la significación hemodinámica. Entonces nosotros exigimos ductus grande, cortocircuito de izquierda a derecha con flujo importante, sobre flujo importante, dilatación de la aurícula izquierda y muchas veces flujo retrógrado en la aorta y además una repercusión clínica, un niño que tiene edema pulmonar y que tiene falla respiratoria. Todo esto son los hechos que, digamos, ponemos en conjunto y con eso hacemos la decisión de si tratar o no tratar al niño que tiene un ductus. ¿No lo correlacionan con el tamaño de la aorta? No. ¿Por las semanas de gestación y el tamaño del niño? ¿Dices el tamaño de la aurícula izquierda en relación a la aorta? Sí, eso lo hacen también los cardiólogos, pero no es, digamos, lo más importante. Okay. A nuestro juicio. ¿Qué fármaco recomiendan o qué fármaco manejan en su terapia para cerrar conducto en el dado caso de que se llegue a requerir? Sí.
Usamos en la mayoría de los casos ibuprofeno. Si hay falla renal o algún problema digestivo, usamos Tylenol, paracetamol, y ocasionalmente en niños que no nos cierran con ibuprofeno tratamos indometacina, que yo creo que tiene más efectos secundarios, pero es un poco más efectiva que el ibuprofeno. Todo dependiendo obviamente de la dosis en que uno lo dé y el momento en que lo dé, etc. Pero usamos las tres drogas. Ibuprofeno es la que usamos en forma más frecuente. Va la última pregunta, doctor. Las últimas que le estoy leyendo son de Facebook. Leímos algunas, algún pool de Zoom. Y la última comenta acerca de cuál es la estrategia que ustedes utilizan en los bebés que requieren ventilación con presión positiva y que desarrollan espasmo. ¿Qué es lo que manejan? ¿Cómo los manejan? Y si manejan alguna estrategia específicamente en esta clase de niños. Perdón, ¿qué tipo de espasmo? En aquellos niños que requieren ventilación con presión positiva. Sí. Cuando se la voy a leer tal cual porque hay algunas que se necesita como más contexto. Recomendaciones en bebés que se rescatan con ventilación con presión positiva para aspirar. Después de que le dimos ventilación con presión positiva y requiere la aspiración, ¿qué estrategia utilizan ustedes? ¿Cómo los aspiran? Y ¿cuál es el rescate en el caso de que desarrollen espasmo bronquial? Si utilizan salbutamol. En general, el niño que se aspira, esto me alegra que hayan hecho esta pregunta, porque si un niño que ustedes están aspirando hace un espasmo bronquial y se pone hipóxico, mientras que lo están succionando, la persona que está succionando no sabe lo que está haciendo. O sea, el catéter de succión no tiene que sobrepasar la punta del tubo endotraqueal. Así que el niño teóricamente no debería tener ninguna sensación. Si el niño está teniendo un espasmo hipoxia, ese niño está recibiendo, quiere decir que están pasando el tubo de succión muy profundo. Eso va a producir daño en el epitelio bronquial, va a producir espasmo, va a aumentar el riesgo de colonización. Esto es una cosa fundamental. Ustedes tienen que saber exactamente cuál es el largo del tubo endotraqueal y tienen que asegurarse que la persona que está haciendo la succión no pase ese catéter por debajo de la punta del tubo. Así es que no solbutamol, ni presiones, ni nada. Lo que tienen que hacer es succionar al niño en forma adecuada. Breve, solamente el tubo endotraqueal, no invadir la vía aérea. Ok, doctor. Bueno, doctor, yo le agradezco por la paciencia y la disposición a continuar más minutos después de su ponencia. Le agradezco mucho su participación. Sé bien que tenemos otro horario en México, diferente de usted, nos lleva ya una hora adelante. Agradezco que haya estado con nosotros. La Asociación de Neonatología de Puebla le agradece mucho su participación. Y también le doy las gracias a todas las personas que participaron, doctor. La verdad es que estamos ahorita observando que más de 500 personas pudieron escucharlo. Y eso es algo muy positivo para nosotros. De hecho, es una de los fines de esta asociación, el llegar a cada vez más personas y ahora que podemos disponer de estos medios, pues ocuparlos de manera positiva. Doctor, la verdad es que creo que nos dejó muchas enseñanzas a todos. Creo que el haberlo escuchado y el escucharlo durante muchos años nos deja esto, y creo que es en beneficio de cada uno de los niños que estamos manejando todos los días alrededor del mundo. Doctor, muchas gracias por su participación, y si tiene un comentario final, con todo gusto lo escuchamos. Muchísimas gracias a ustedes. Me alegro que hayamos podido estar juntos un momento y encantado de recibirlos por acá una vez que se regularice la situación de nuevo con la pandemia. Y cualquier cosa en la que los pueda ayudar, cuenten conmigo. Tengo muchísimos buenos amigos en México. Para mí es un placer tremendo compartir con ustedes. Siempre que voy a México es increíblemente amables, y
tengo la mejor impresión de la neonatología en México. Así es que encantado, muchísimas gracias, mucha suerte y cuídense mucho porque el virus no perdona a nadie.